Hola, buenas tardes. Hola, José Antonio. Bueno, pues buenas tardes o gracias. Sí, que estarás muteado y no puedes contestarme. Fenomenal. Pues buenas tardes o buenos días al resto, a todos aquellos que cuando podáis ver la clase y conectaros. Bueno, estamos ya en la parte final del curso, estamos ya en el segundo bloque de opciones, nos queda muy poquito para ir terminando. O sea, ahora estamos en la época posiblemente para todos en general pues es la más dura, es más intensidad, actividades, final de curso, o sea, final de cuatrimestre. Tenemos también pues, el examen, las vacaciones por medio. Bueno, es intenso, ¿no? Siempre estos meses o estas semanas antes de verano, ¿vale? Con lo cual, bueno, os animo a ese último esfuerzo, a seguir a tope en estos meses, en este periodo último que nos queda para afrontar también los exámenes y que luego seguro que tendréis un merecido descanso. Con lo cual, pues bueno, nos tocan unas semanitas de trabajo adicional para luego tener la recompensa, ¿no? Bueno, como siempre, pues esta semana vamos a preparar la clase con una primera introducción de actualidad, un segundo punto de vista que va a ser la resolución de la actividad 2, ¿vale? Que bueno, pues será más o menos en líneas generales ha estado bien. Ha habido algo de confusión con lo que era una cobertura de una exposición de renta variable, ahora lo veremos. Y seguiremos y avanzaremos nos introduciremos ya con el tema de opciones, donde veremos un ejercicio en el cual pues compararemos la cobertura vía opciones o vía futuros pues de una estructura en divisa en este caso, ¿vale? Esa es la idea de la clase de hoy. Es un poco el objetivo, ¿no? Lógicamente, cualquier duda o tanto de lo que veamos hoy como de lo que tengáis, pues lo podéis hacer comentar, utilizar el foro, utilizar el chat hoy, pues, todos aquellos que os podéis ir incorporando, ¿vale? Bueno, en términos de actualidad, pues llevamos unas semanas, podemos decir, relativamente tranquilas, ¿no? Y eso al final pues, puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? Tempestad, la calma antes de la tempestad, o bueno, o puede ser que los mercados ya asumen cualquier escenario, ¿no? Es verdad que estamos en una situación pues un poco complicada, hemos tenido un movimiento en V en los activos de riesgo que nos dejan prácticamente al igual o muy parecido, incluso en el caso europeo, por encima de lo que estábamos justo antes del día de la liberación. Y bueno, pues estamos también ya muy cerca de los 90 días que dio Trump de plazo para estas negociaciones, ¿no? Es verdad que es un misterio últimamente, pues si estas negociaciones van en buena línea o no buena línea, no sabemos cómo va a terminar todo esto. Es curioso que hoy hemos tenido reunión del Banco Central Europeo y ha bajado tipos de interés un 25 puntos básicos como se esperaba y los ha dejado en el 2%, pero bueno, ha marcado mucho el discurso que básicamente él habla de dos escenarios, ¿no? Un escenario continuista de riesgo con los aranceles, etcétera, y que podía perjudicar pues, lógicamente el ciclo económico, podría fortalecer el euro y en ese caso también controlar la inflación, con lo cual parecía que habría de esa manera la posibilidad de mayores bajadas de tipos de interés. Y otro escenario que también lo ha marcado y muy dependiente de la evolución de corto plazo, que sería pues, una resolución pues, amistosa con casi todas las zonas geográficas relevantes, recordar pues, que son China, Canadá, Europa y Japón, ¿vale? Pues bueno, pues que podría ser pues, beneficioso para seguir con esa resiliencia que hay económica y que bueno, pues que podría incluso plantearse pues un escenario de stand-by o ya incluso ya de no tocar tipos de interés. Es la primera vez que hace porque es verdad que el Banco Central Europeo hasta ahora siempre había hecho como un data dependent o depender de los diferentes datos macroeconómicos que fuéramos conociendo y hoy es la primera vez que, bueno, pues parece que dibuja dos escenarios, que es verdad que son los reales, pero bueno, se marca, pues como digamos, dos estrategias muy diferentes a seguir. También es verdad que es la primera vez en muchas reuniones del Banco Central Europeo que ha habido una distensión, bueno, ha habido uno de los miembros que no estaba de acuerdo con la bajada de tipos de interés y bueno, pues abre pues un poco el abanico, las dudas para un poco un escenario pues de parada o de no mayores bajadas. Es verdad que el mercado y había descontado posiblemente incluso terminar el año en el 1,5, ¿vale? A lo mejor muy agresivo, pero bueno, también es verdad que en función de los diferentes escenarios veremos lo que sucede, ¿vale? Y eso es un poco el contexto. En ese contexto, pues básicamente todos los activos están bastante estables, ¿no? Sigue ese movimiento de euro-dólar en torno a 1,1440,
cierta debilidad del dólar, pero bueno, el resto de mercados poco más. Y a nivel macroeconómico, pues hemos tenido datos, pues ayer PMIs, datos de actividad pues relativamente en línea con lo esperado. Con lo cual, pues bueno, tristemente, cuando viene la calma en estos meses, significa que luego va a haber, pues para lo bueno o para lo malo, porque va a haber o mayores subidas o aumento, pues parece que el verano apunta a que vamos a tener volatilidad, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues muy atentos, muy pendientes, y este sería un poco el escenario que tendríamos ahora mismo a corto plazo. No sé si queréis hacer algún comentario al respecto, alguna inquietud que tengáis, algo que veáis que os esté llamando la atención de la evolución reciente de mercados, algo relacionado con ello, con la actualidad. Si lo comentamos, si no, pasamos ya o pasaríamos a lo que es la resolución de la actividad 2. Si lo queréis comentar o en el chat, pues encantado. Si no, yo voy a ir abriendo, ¿vale? Voy a compartir pantalla para ir abriendo lo que sería la resolución de la actividad 2. Vale. Bueno, la actividad 2, ¿vale? Que quiero recordar, es una actividad básicamente, bueno, que no tiene mucha complicación, pero tenía dos matices que hay que valorar. Y segundo, es una actividad principal o relevante, y yo creo que he insistido mucho en esto, porque pues tendremos una actividad muy similar a esta como una de las actividades del examen, ¿no? Entonces, también es verdad que tranquilos, que vamos a tener una sesión, no sé si la semana que viene, creo que es la semana que viene, donde aparte de abordar algún tema, también daremos una sesión digamos, de preparación de examen o de guiaros cómo va a ser la prueba, qué tipo de preguntas. Prácticamente os voy a ayudar en ese sentido porque no quiero sorpresas. A mí lo que me interesa realmente es que aprendáis, sepáis analizar, sepáis tomar decisiones, sepáis intuir, no intuir, sino saber ante escenarios cómo proceder con el uso de derivados para determinadas estrategias. Eso es básicamente lo que me interesa. No, el examen, si sabéis hacer eso, el examen no vais a tener ningún problema para poder el resto. Pero como es inquietud lógica desde vuestro punto de vista, tendremos esa clase de repaso o de preparación de examen donde os explicaré de manera pues bastante directa cómo os voy a evaluar en el ejercicio, ¿vale? Entonces, el ejercicio que constaba, y esto es muy importante sobre todo por dos motivos, en la actividad 2, ¿no? Es verdad que es sencilla, pero establece muy bien, conocer muy bien cómo es el calendario, las liquidaciones diarias, sobre todo para, no por el cálculo de las mismas, que seguramente nosotros nunca llegaremos a hacerlas cuando estemos trabajando, pero sí para el conocimiento de que los clientes deben tener esa disposición o esa liquidez adicional preparada para poder atender a los diferentes margin calls, ¿vale? Nosotros sí que vamos a tener que conocer cuántas garantías necesita el cliente depositar inicialmente y qué margen podemos manejar, pero también hacer un seguimiento de la cuenta que se suele tener de derivados o la cuenta de garantías para poder al cliente explicar desde el principio que es posible que a lo largo de la vida de la operación de cobertura o de inversión sea necesario aportar liquidez adicional, ¿vale? Eso hay que decírselo de manera directa al principio porque si no, no tendría sentido ni la cobertura ni la inversión, porque lógicamente pues puede ser momentos puntuales de la estrategia que estén en negativo, cuando es un hedge, mucho más, porque realmente cuando yo estoy cubriendo he materializado una posición, ¿vale? Entonces, a nosotros se nos explicaba o se nos pedía que dándonos las condiciones o las características del futuro del Eurostock, en este caso, de un índice de bolsa europea, un cliente ha decidido realizar una cobertura de su cartera, ¿vale? Cuando realizamos una cobertura de una cartera, ¿vale? Lógicamente aquí hemos tenido, como digamos, la primera duda, ¿no? La mayoría, o no la mayoría, muchos de vosotros habéis tenido esa duda y habéis interpretado o una inversión cuando realmente es una cobertura de una cartera de acciones. Un segundito. Buenas tardes, Raúl. Y entonces, cuando es una cobertura de acciones y si yo tengo acciones en cartera, la forma de realizar, de cubrir el riesgo que yo tengo de una cartera de acciones, el riesgo que yo tengo no es que suban, pues eso me favorecería. El riesgo que tengo es que haya una caída en los mercados y, lógicamente, las acciones caigan. Pues, lógicamente, para cubrir una cartera de ese tipo para cubrir una cartera de acciones utilizando futuros sobre un índice que a priori refleja o recoge una correlación buena con esa cartera de acciones, tendría que vender contratos, ¿vale? Ese es el primer punto de vista que creo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Hola, Johnny, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. He visto que algunos os habéis ido incorporando, ¿vale?
Entonces, en esta línea, lo primero es una venta de futuros para cubrir la cartera, ¿vale? Lo digo porque es verdad que en las rúbricas os he ido indicando a cada uno de vosotros en ese sentido y por eso, pues bueno, alguno me decía, no, pero si yo he calculado bien, ya, pero realmente es una cobertura, es una venta y no es una compra, aunque luego hayáis hecho cálculos que os puedan resultados parecidos, ¿vale? Pero cambia mucho, seguramente si haces bien el ejercicio y pones 3 contratos comprados en vez de 3 contratos vendidos. Y lo podemos luego supervisar, ¿vale? Entonces, lo primero, cobertura de acciones de una cartera, tengo que vender futuros de esa cartera. Tengo que vender futuros de ese, perdona. Se os dan las cotizaciones diarias, ¿vale? Era una secuencia de precios que aquí las tenemos establecidas, ¿vale? Y se nos van pidiendo, bueno, aparte de las características, se nos dice que el margen inicial por cada contrato es de 3.000 euros y el margen de mantenimiento es de 2.500 euros, ¿vale? Se parte de un precio de 4.380, puede haber confusión con que el precio que hayáis cogido era el de la tabla 4.375, no ha tenido ninguna incidencia en el cálculo o se me refiero en el resultado o en mi calificación, ¿vale? Y se nos pedía pues varias preguntas, ¿no? O se nos valoraba o se nos pedía, pues en este caso, aparte de calcular el resultado de esta operación, la liquidación de pérdidas y ganancias, teníamos pues varios criterios de evaluación, ¿no? El primero de ellos, contabilizar correctamente pues, los movimientos fruto de las garantías iniciales, ¿vale? Lógicamente, las garantías iniciales es muy sencillo, aquí prácticamente todos vosotros no habéis tenido ningún problema. Las garantías, si yo tengo una garantía inicial de 3.000 euros, y tengo pues una garantía total de 9.000 porque eran 3 contratos. El margin call, que era la garantía de mantenimiento, 2.500 por 3, 7.500. Yo aquí siempre me gusta poner el margin call, cambiarlo y decir, cuidado, cada vez que mi posición baje de este índice, tengo que reponer, como siempre os he dicho, hasta la cantidad de las garantías iniciales, ¿vale? No solamente debo reponer las garantías que cubran el margin call, sino las iniciales. Esto es el estándar. Luego, siempre os he adelantado que, lógicamente, vosotros contrataréis estos derivados a través, no iréis a la cámara directamente, porque eso van las instituciones o los grandes grupos, iréis a través de brokers, ¿vale? Y estos brokers, básicamente, os pondrán estas condiciones o unas un poquito más restrictivas, pero es lo mismo. El broker te dirá, oye, tu margen de mantenimiento es este, o tu margen inicial es este, y tu margen de mantenimiento es este, ¿vale? Eso te va a dar esas reglas, que no coincidirán con las de la cámara, seguramente van a ser un poquito más, van a ser más restrictivas, tienen que tener un margen, ¿vale? Eso sí que es verdad que puede haber una modificación de lo que es la cámara a la práctica cuando lo llevéis a operar para un cliente o para vosotros, ¿vale? Con lo cual, pero el concepto va a ser el mismo. Tú vas a saber qué garantías tienes de apertura y qué garantías mínimas debes tener en cuenta para mantener la posición abierta, ¿vale? Ya sean las de las cámaras más un plus o sean las de las cámaras, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis la secuencia de precios, ¿vale? Y el segundo punto nos decía que contabilizábamos correctamente los movimientos fruto de la liquidación diaria de pérdidas y ganancias, ¿vale? Es decir, si yo estoy vendido de 3 contratos, ¿vale? Precio inicial 4.380, pasa a 4.400, ¿qué tengo que hacer? Pues lógicamente es la diferencia entre el precio, a ver qué he puesto, entre el precio final menos el precio inicial por el número de contratos y por el F3, que va a ser el multiplicador que tenga, ¿no? En efecto, que tenga un multiplicador de 10, ¿vale? Eso sería la evolución, es decir, 3 contratos, 20 puntos, por cada contrato serían 20 puntos por 10, 200, sería 300. Aquí, claro, si yo en vez de menos 3 pongo más 3, pues fijaros el cambio que suponía para muchas de las garantías. Fijaros, aquí entraría un margin call, que no tiene nada que ver con lo que me han entrado a mí, y ya no habría casi, aquí entraría otro, y aquí otro, y aquí otro, ¿vale? Entonces, bueno, cambia mucho la película, ¿vale? Entonces, es importante nuestra estructura de cobertura, pero en ese caso, si hubiera puesto más 3, que no estaría haciendo bien la cobertura porque estaría incrementando mi posición, pues tendríamos un problema. De tal forma que yo al saldo original, esto es muy importante, la cuenta que va a pasar el primer día, si tú has perdido 600 euros, los derivados hacen lo que se llama un mark to market, diariamente liquidan. Entonces, con lo cual tú ese día ya has perdido 600 euros y te los restan. No es que digas tengo unas minusvalías, una valoración, no, te lo restan de tu cuenta, ¿vale? Con lo cual al día siguiente tú es verdad que abres tu posición desde 4.400, que es el nuevo precio, pero tienes ya 8.400 euros en la cuenta, que son los 9.000 menos los 600 que has perdido.
Al día siguiente vuelve a subir y como vuelve a subir el futuro, tu posición corta pues te genera pérdidas. En este caso sube 50 puntos, que son 500 euros por 3, 1.500, y hace que en este momento alarma mi primera vez que tengo que depositar garantías. ¿Qué pasaría si no las deposito? ¿Vale? Que es un poco lo que hay que explicar a los clientes. Si yo no deposito estos 2.100 que me va a cubrir desde 6.900 a los 3.000, este día la cámara o el broker me cierra la posición, ¿vale? Mi saldo es 6.900, fenomenal, perfecto, pero yo ya me quedo tengo una pérdida acumulada de menos 2.100 euros, ¿vale? El cliente no ha querido poner garantías, esto era una cobertura de carteras y con el mismo ejercicio, ¿qué pasaría? Que al final del mercado el precio ha caído a 3.900, ¿vale? Si yo calculo del 4.450 al 3.900, pues son 550 puntos, que por 3 contratos y por 10, ¿vale? Él perdería 16.500, no por el futuro, sino perdería porque la cartera ha caído más o menos en ese porcentaje, se ha caído igual que el futuro, por lo cual he perdido 2.100 de no haber realizado o de no poner garantías, más una caída del mercado que me he comido de 16.500 euros o, bueno, en este caso podríamos decir desde 4.380, que sería el precio original, porque si sumo esta pérdida, pues serían 480 por 3 y por 10, sería un poquito menos. ¿Vale? Serían 14.400, ¿vale? Esa sería la pérdida. Con lo cual esto es muy importante, avisar a los clientes que tienen que depositar, porque si no pueden depositar, el hedge que había realizado le hace una pérdida, es verdad en este caso, y no obtiene esa función de cobertura durante la vida de la operación, ¿vale? De tal forma que yo deposito este margin call, vuelvo a tener las garantías en 9.000, el mercado cae, recupero garantías, el mercado vuelve a subir, pierdo garantías, repite, el mercado vuelve a subir, y fijaros, en este día de nuevo, prácticamente en el día 11, los mercados tocan casi máximos, bueno, el máximo lo toca el día siguiente, ¿vale? Y en efecto, pues tengo que volver a poner las garantías iniciales hasta cubrir los 9.900. Desde ese día cambia el mercado, empieza a bajar, empieza a recuperar y termina en 3.900, ¿vale? O sea, que decirte que esa contabilización diaria supondría un escenario de haber asignado bien los contratos cortos, haber asignado diariamente las pérdidas, que es la diferencia de precio por su multiplicador y por el número de contratos, y lógicamente haber ajustado las garantías, aquí tenemos 2 margin call, a la hora de incorporar esas garantías a la cámara o a la cuenta de derivado, ¿vale? En efecto, el punto 3 nos pedía contabiliza correctamente los movimientos fruto del margen de mantenimiento. Serían estas 2 veces, ¿vale?, que hayan aplicado. ¿Qué ha pasado en aquellos que habéis puesto 3 contratos y aquí cuando subía lo habéis puesto positivo? Pues, lógicamente, los margin calls han saltado en otras zonas diferentes. El ejercicio ya estaba mal, he valorado cierta parte, pero hay otra parte que no está bien calculada, ¿vale? Entonces, por lo cual, y ha habido algún caso que también lo he puntualizado, que recordar, con independencia que hubierais puesto el signo, en el momento que salta el margin call, la reposición de garantías es hasta el margen inicial, no hasta el margen del margin call, ¿vale? Hasta el margen inicial de las garantías iniciales, ¿vale? Entonces eso, pues también tenerlo en cuenta como algo relevante, ¿vale? Porque muchos dicen, no, pues pongo las mínimas garantías para cubrir el margin call. No. Una vez saltado hay que reponer las garantías iniciales, ¿vale? También es verdad que los brokers en ese sentido te pueden hacer un poquito más flexibilidad y buscar un híbrido, ¿vale? Pero no te van a permitir quedarte otra vez de nuevo en la zona, como digamos, mínima. ¿Por qué? Porque por la noche pueden suceder otros eventos, puede haber otro movimiento violento del mercado y te tienen que volver a reponer garantías. Y al final esas garantías son, como digamos, el aval o la seguridad de que tú vas a hacer frente a esas pérdidas, ¿vale? Y entonces las cámaras tienen que pedirte garantías o avales para que si en el caso de que esa posición sigue empeorando, tú eres capaz de afrontarla y si no, te van a cerrar la posición porque no van a afrontar ellos esas pérdidas, ¿vale? Por ti. Luego, a ver, tenéis una pregunta. La mínima oscilación te hace saltar otra vez si fuera así. Eso es, la mínima oscilación, claro, a la mínima que estuviera. Es verdad que durante el día, ¿sabes?, en la realidad cómo funcionan los brokers y las cámaras son barridos que hacen 2 veces al día. No están constantemente mirando tus garantías. Es verdad que ahora sí que hay sistemas
más tecnológicos en los cuales pues a lo mejor esos barridos son cada hora y media y si ven que las garantías ya empiezan a caer, pues recibes un mail, oye, atento a tu cuenta de derivados, estás alcanzando el 70% de las garantías o el 75% de tu margen o el 85%. Te van avisando seguramente previamente. ¿Para qué? Para que tú ya estés en alerta que, bueno, pues que la posición está yendo en tu contra y que ya tienes que empezar a pensar que hay que poner recursos, ¿vale? Entonces suele hacerlo así, de tal forma que en el momento que tú, cuando ya ves que estás a 75-80, lo que haces es, si quieres mantener la posición, lógicamente, porque estás convencido o porque es una cobertura, pues tienes que volver a mandar un dinero suficiente para que no salte, sino, como decía José Antonio, a la mínima vas a tener de nuevo otro mail, el 75, el 80, pues eso, pues para evitar eso, pues es la fórmula de aportar unas garantías adicionales mínimamente a las que originalmente o el saldo inicial tenías, ¿vale? Bueno, calcular el fruto diario y de esta forma calcular el resultado. ¿Vale? ¿Cuál es el resultado? Pues siempre hay dos vías, ¿no? Una vía que es como los flujos obtenidos, ¿no? Entonces sería, yo tengo unas garantías iniciales, o bueno, tengo una garantía final, que sería la I31, ¿vale? Yo tengo esta garantía y final, que es el resultado, como digamos, que tengo en la cuenta, y a esto que tengo que restarle, pues tengo que restarle la garantía inicial y las diferentes garantías que he aportado a lo largo de la vida. Es decir, mi saldo final en la cuenta de derivados es esta, pero sí, ¿pero de qué saldo partía? De 9.000, pero es que he tenido que hacer dos aportaciones adicionales. O sea, esto sería por saldos y movimientos de garantías. Y luego un resultado que es también muy sencillo, que es, pero que este segundo resultado me gusta, no me gusta, me gusta menos porque si no hemos hecho estos margin call, este último resultado no es válido, que es por la diferencia de precios entre el precio final y el precio inicial. Hay 480 puntos que por 3 y por 10 pues son los 14.400 de beneficio. Lógicamente, beneficio, ¿por qué? Porque el precio ha caído y en este caso el futuro me ha dado el resultado financiero del derivado es positivo y lógicamente mi cartera de valores habrá caído en esa cantidad, en 14.000 euros. Si he hecho una cobertura, imaginaos que fuera perfecta, pues realmente yo habré perdido 14.000 en la cartera y habré ganado 14.400 en derivados. Es decir, ha cumplido su función. Yo quería estar cubierto esos días, imaginaos, porque no iba a estar pendiente del mercado o porque no podía vender esas acciones porque tenía un lockup, cualquier cosa que no podía yo gestionar. Y yo quería, o ante esa incertidumbre, quería asegurarme esta cobertura. ¿Vale? Y este sería el resultado por las dos vías, por la típica de flujos de caja, que es ingresos en las cuentas de valores menos aportaciones realizadas, y la otra por diferencias de precios. La única que está diferencia de precios, insisto, si no llegamos a aportar este dinero, esto nunca hubiera pasado. ¿Vale? Nos hubieran cerrado la posición este día, ¿vale? El día 2, a 4.450, yo hubiera perdido 14.400 en mis acciones, más 2.100 del derivado, pues hubiera perdido 16.500 euros, sería mi pérdida total, cartera más derivados, y en cambio en este caso no he perdido nada, ¿vale? Porque lo que he perdido por un lado lo he ganado por otro, porque el objetivo del hedge ha sido correcto, ¿vale? ¿Alguna duda de la actividad 2? ¿No? Es relevante esta actividad, va a haber una actividad similar, ¿vale? Muy parecida, en el cual hay que calcular pues, por menos días esas variaciones y calcular las garantías y el resultado financiero adecuado, ¿vale? Es un ejercicio central que habrá en el examen, muy parecido, a lo mejor en vez de bolsa es divisa o o materias primas, etcétera, ¿vale? Muy sencillo, ¿vale? Y además, en ese caso, incluso creo que lo facilito más, no sé si digo que está comprado de 2 futuros o de 3, no me acuerdo ya, pero os lo diré en la aclaración del examen, ¿vale? Con lo cual, ejercicio central, sobre todo creo que lo aprendéis muy bien porque esto lo tenéis que trasladar muy bien a los clientes o cuando seáis gestores de fondos o carteras, saber vosotros la importancia que tiene saber vuestros margin call para mantener las estrategias que queréis tener abiertas, ¿vale? Relevantes, ¿vale? Tanto a nivel de cliente como a nivel profesional. Vale, pues voy a compartir lo que vamos a ver hoy. Hoy ya, la semana pasada introdujimos lo que eran las opciones, ¿vale? Los conceptos, las variables, bueno, os pedí que fuerais avanzando
en tener un poco en la lectura del temario por delante, porque hemos cambiado de tercio, ¿no? Hemos cambiado de unos futuros, bueno, que ya más o menos empezábamos a manejarnos y ahora de pronto hemos cambiado a un producto derivado totalmente diferente, con unas características también diferentes y que tenemos que saber utilizarlo, porque es otra de las herramientas que también se utilizan de manera intensa y de manera activa en los mercados financieros, no solamente como gestión, sino como toma de posiciones, coberturas, etcétera. Y ya cada vez más también muchos clientes pues están empezando a utilizar ese tipo de estrategias pues para maximizar, como digamos, pues financieramente sus carteras, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, es algo que afortunadamente pues viene para quedarse y va a ir creciendo, ¿no? Entonces tenemos que tener ese conocimiento que no va tanto en el cálculo de la prima, que lógicamente pues tiene el valor, como digamos, de esa prima que se paga, pues a ver si está bien valorada, pues lógicamente el mercado, siempre digo, es soberano y podemos hacer esa valoración, ¿no? Tiene mecanismos como Monte Carlo, bueno, tiene diferentes fórmulas de calcular el precio. Nosotros no vamos a entrar en esa modalidad, que sería ya como una modalidad además de experto, el saber calcular y sobre todo para gente que quisiera dedicarse a la estructuración de productos, a productos estructurados, a generarlos él y saber cómo crearlos, ¿vale? Quitando eso, nosotros sí que vamos a entender cuáles son sus características y qué herramientas o cómo voy a poder utilizarla para poder hacer mi trabajo, mi función dentro del mundo del asesoramiento o de la gestión de carteras, ¿vale? Hoy vamos a ver opciones sobre divisas, sobre uno de los activos, que bueno, que como siempre digo, la divisa es para mí el activo principal de los mercados financieros, ¿vale? Es un activo que prácticamente nadie mira, pero a mí las divisas y los tipos de interés, para mí es la naturaleza del mundo económico que hoy tenemos, ¿vale? Luego hay de otros productos, lógicamente, están las bolsas, las commodities, etcétera, pero todo parte de un mundo en el cual cada zona geográfica ha tenido una divisa que le permite comprar y vender bienes en otra y que le permite también ser más o menos competitivo y una política, unos tipos de interés que también te permite una regulación de atracción de capitales. O sea, capitales y bienes vienen definidos muy bien en las divisas y en los tipos de interés, con lo cual son los activos o los activos financieros principales que hay que entender, ¿vale? Con lo cual, para mí es relevante y generalmente son activos abandonados, olvidados o realmente pues que no se suele prestar mucha atención, ¿no? Pero, insisto, la importancia que tienen estos dos activos. Entonces, cuando vemos opciones sobre divisas, subyacente, el tipo de cambio, lógicamente, ¿no? Recordar en futuro sobre divisa cuál es el subyacente, el tipo de cambio, un cruce determinado, el euro-dólar, el dólar-yen, el euro-yen, cualquier derivado o cualquier, perdona, cruce que lógicamente tenga qué características tenía todo activo subyacente para que sea pues utilizado o que pueda tener un derivado ad hoc a él. Bueno, pues que fuera un cruce pues que tuviera un impacto importante a nivel de transacciones, es decir, que tuviera movimiento y que fuera volátil, o sea, que no fuera un tipo de cambio intervenido o constante, es decir, que no tuviéramos tipo de cambio como algunos países que establecen pues la paridad con el dólar, y no hay ningún tipo de mercado libre, sino simplemente, oye, yo me uno al dólar y es paridad pura y dura, ¿vale? Pues ya está, pues ahí no vamos a crear un derivado sobre eso, porque realmente no tiene volatilidad y tampoco es un cruce que tenga un comercio internacional brutal, ¿vale? Tiene que tener pues esas dos componentes, volatilidad o incertidumbre en la formación de precios y que sea un activo lo suficientemente negociado. Precio, recordar que ahora cuando hablamos de precio hablamos de lo que es la prima, ¿vale? La prima, o sea, ahora cuando hablemos cuál es el precio del futuro, el precio de mercado, el precio que podía comprar, recordar que ese precio futuro que compraba a una fecha determinada, pues incluía ya los intereses, unas características concretas de si el activo pagaba un dividendo o tenía un cupón, etcétera, etcétera, ¿vale? Si era un almacenamiento, recordaros, en materias primas, todo eso se veía reflejado en el precio del futuro y variaba respecto al precio de contado, primero porque era un forward y segundo, pues aquí la prima, pues que va a tener ese derecho a comprar un bien, pero no la obligación, pues ya vimos la semana pasada pues esas diferencias entre valor intrínseco y valor temporal, ¿no? Que había en las opciones, ¿no? Esos dos componentes que son claves para entender un poco qué va implícito
en el precio de la prima, ¿no? Y uno de los componentes más importantes que hablábamos otro día era la volatilidad implícita que ese precio refleja en el mercado. La volatilidad, al final, cuando los mercados como ahora están tranquilos, pues podemos entender que la volatilidad se reduce y el precio de las opciones, simplemente por la reducción de la volatilidad, pasa exactamente igual. Siempre he dicho que en momentos de que los mercados están históricamente muy tranquilos, las compras de opciones suele ser una actividad natural por parte de los clientes para hedgear posiciones. ¿Por qué? Porque la volatilidad es baja y si cubre algo, si sucede algo, pues más o menos el coste de cobertura es bajo. ¿Qué es lo contrario cuando sucede algo y la volatilidad se dispara? Entonces estas opciones se encarecen de manera espectacular por esa volatilidad o esa incertidumbre o esa probabilidad de que algo suceda, ¿vale? Pues eso está implícito en el precio de la opción. Y ya vimos la semana pasada que vamos a tener dos estrategias muy concretas. Opciones call, que son opciones de compra, y opciones put, que son opciones de venta. Opciones de compra de un activo subyacente determinado, opciones de venta de un activo subyacente determinado a una fecha determinada. Y para tener yo ese derecho voy a pagar una prima. Recordad que la semana pasada poníamos un ejemplo pues muy del día a día, que era la opcionabilidad de poder comprar una casa a un año vista. Es decir, oye, yo no lo tengo claro, no lo sé, me gusta, no quiero perder la oportunidad, estoy pendiente de una herencia. ¿Qué te parece si por un X dinero tengo el derecho a comprarte la casa dentro de un año al precio que hoy tú me fijes? Que va a ser el precio que valga hoy, posiblemente más un diferencial de revalorización posible de la casa y un coste de la prima, ¿vale? Se pacta ese precio y al año yo decido si ejerzo ese derecho o no ejerzo. Pero siempre tengo el derecho y en cambio el vendedor de la opción va a tener la obligación de venderme el activo con las condiciones pactadas, ¿vale? Y luego vimos lo que eran opciones americanas, opciones europeas, que, bueno, nos vimos. Es un concepto que vamos a ir trabajando en todos los activos subyacentes y eso supone las opciones americanas son aquellas que durante la vida que tiene la opción, es decir, con el vencimiento que yo tengo concreto, imaginaos que tengo una opción abierta a septiembre de este año, pero de aquí hasta septiembre puedo ejercer ese derecho en cualquier momento, ¿vale? Es decir, si yo quiero comprar la casa de aquí a septiembre y la quiero comprar, imaginaos, el 30 de julio, por decir algo, yo aviso al cliente, o aviso al vendedor de la opción, perdona, y le digo, quiero ejercer mi derecho por adelantado. Y él está obligado a hacerlo. Eso solamente pasa cuando la tipología de opción es americana. Cuando es europea, es denominación, no quiere decir que cotice en el mercado americano o en el mercado europeo, ¿vale? Podemos encontrarnos opciones que se denominan americanas en el mercado europeo, opciones que se denominan europeas en el mercado americano. Va a depender más allá pues, de la cámara, la tipología de contrato, etcétera, ¿vale? O sea, que no os confundáis, pensando opciones americanas son las que se cotizan en Estados Unidos, por decir algo, y las europeas van a ser siempre así. No, no. Opciones americanas es un nombre que son unas que tienen el derecho a poder ejercer antes del vencimiento y las opciones europeas solamente vas a poder ejercer el derecho real sobre el bien al vencimiento. El día del vencimiento dices, oye, en efecto, yo mantengo mi posición y quiero ejercer ese derecho. Y solamente vas a poder adquirir o entrar en la vivienda o adquirirla físicamente ese día del vencimiento y no antes, ¿vale? Bueno, pues estos eran conceptos que ya vimos la semana pasada. Bueno, pues aquí una pequeña definición, pues, en el cual dice, pues el tenedor tiene el derecho, pero no la obligación a comprar cierta cantidad de divisa a un tipo de cambio igual fijado. Ese tipo de cambio que fijamos, recordad que tenemos el precio, es la prima. El precio que fijo cuando voy a comprar a futuro es el precio que se llama precio de ejercicio o strike, ¿vale? Ese va a ser el precio al cual yo tengo derecho durante un periodo de tiempo, estilo americano, o en una fecha concreta, estilo europeo, ¿vale? Lo que hemos visto ahora. Y todo ello a cambio de un pago de una prima o precio de la opción. Eso sería un poco los componentes, ¿vale? En esta primera definición, los componentes que sería propio de una opción, ¿vale? Estos contratos se pueden negociar en mercados organizados y en mercados OTC, ¿vale? Esto nos va a pasar igual. Aunque actualmente no existen contratos normalizados de opciones sobre divisa en nuestro país, en España, por lo quienes desean contratar este tipo de activos han de dirigirse a mercados pues, no organizados. En los bancos cotizan los diferentes precios de
de ejercicio que piden los clientes, ¿vale? Es decir, en este momento en España, en MEF, es verdad que había un proyecto de hacer un producto de rolo que creo que ha estado a punto de salir o está ya muy avanzado, es decir, que puedas hacer ese contrato en este caso de euro-dólar, ¿vale? Pero hay otras cámaras, en este caso era la Cámara Española la que no tiene. Tú puedes llegar siempre a un acuerdo bilateral, ¿vale? A día de hoy 2025, sí que es verdad que podemos hablar que cada vez tenemos más contratos de futuros de divisa y también se están amoldando a las cantidades, ¿vale? Es decir, cada vez en los futuros nos pasa igual y en las opciones también, pues recordar ese contrato que hemos visto típico del futuro del eurodólar de 125.000, pues ya hemos visto algunos de 12.500, incluso los va a haber de 1.250, ¿vale? Siempre múltiplos o divisores de 10 de las cantidades iniciales porque favorecen a la hora de luego hacer los diferentes hedge o la gestión de los mismos, ¿vale? Pero ¿eso qué es? Adaptar cantidades, lógicamente, pues al uso habitual que puedan tener los clientes, ¿vale? Claro, yo siempre lo pienso, este año, por ejemplo, imaginaros, yo mando a mis hijos, a Estados Unidos y yo un año antes sé el coste en dólares que va a tener esa experiencia más la inversión. Imaginaros, no es la cifra, pero imaginaros que fueran, yo qué sé, voy a poner una cifra exagerada para que no dudéis sobre ello, ¿vale? Imaginaros que fueran $100.000, ¿vale? Y yo un año antes ya sé que voy a tener que gastarme $100.000, ¿vale? Claro, yo puedo decir, joder, si es que si el dólar se aprecia, me va a salir la broma mucho más cara, ¿no? ¿Cuál es mi riesgo? Yo tengo que comprar dólares o sea, yo tengo que pagar dólares dentro de un año, ¿vale? Mi riesgo, lógicamente, es que tengo que ir con el euro y comprar lo que es mi riesgo, que mi divisa, el euro, se deprecie, ¿vale? Es decir, en este caso me ha venido bien esperar, porque en vez de haberlos comprado a 1,02, pues ahora están a 1,14, ahora tengo la divisa más fuerte y ese 14%, fijaros que yo me he ahorrado sobre $100.000, pues más o menos te vas a ahorrar unos 10.000 o 12.000 dólares, más o menos, solamente por tipo de cambio, ¿vale? El coste de la experiencia va a ser el mismo, pero al contravalor en euros yo me voy a ahorrar unos 12.000 euros, más o menos, que no está nada mal, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, es un importe importante, ¿no? Pero esa decisión, que puede ser formada o no, imaginaros, claro, yo si mi futuro es de 125.000, pues dices, joder, pues es que claro, que tengo que tomar una posición más arriesgada. ¿Qué pasa cuando yo tengo futuros de 12.500? Pues bueno, ya a lo mejor ya puedo hacer 7 o más o menos ya me quedo casi cuadrado con 95.000. Eso es lo que se está pasando en el mercado, ¿no? Se están adaptando los contratos y los múltiplos para que en un momento determinado podamos cubrir hasta movimientos casi prácticamente mucho más pequeños. Imaginaros que vosotros queréis ir el año que viene en Navidades a Nueva York y queréis hacer un viaje familiar y tenéis que pensar, oye, ¿cuánto me va a costar? Bueno, lo vas a pagar en euros, pero ¿cuánto me va a costar el hotel? ¿Cuánto me va a costar lo que voy a consumir allí? También quiero irme de compras, etcétera, y tengo un presupuesto de $10.000, imaginaros, por decir una cifra también exagerada, ¿vale? Esos $10.000 dices, oye, ¿cómo va a estar el dólar en diciembre? No lo sabes. Pero tú imagínate que con esto de la guerra comercial, pues ahora en verano llega el eurodólar y se va a 1,40. Y dices, joder, qué buena oportunidad, qué pena que no estemos en diciembre, porque ahora mismo sería un punto muy bueno. Bueno, pues si tú tuvieras futuros de 1.250 y pudieras hacer 4 futuros o unas opciones, podrías cubrir ese riesgo de algo que sabes que vas a consumir dentro de unos meses y que ahora no te lo planteas porque no tienes productos que se adecúen a esos importes. Pues poco a poco el mercado los va sacando y los va teniendo en cuenta para ajustar casi todas esas necesidades que todos tenemos, ¿vale? Y que, lógicamente, hay fluctuaciones importantes. Claro, una fluctuación de $10.000 que haga un 15%, pues bueno, son 1.500 unos 1.300 euros, con lo cual es parte, o sea, es bastante dinero para poder solucionarlo. Está muy bien. Raúl, me dices. Eso, sí, sí, estaría muy bien que te ahorras ese dinero. Por eso vamos a tener mecanismos, no solamente para nosotros, para nuestros clientes. Lógicamente esto está pensado para que clientes que vienen a verte y te van contando o que su empresa va a comprar una nave o una empresa en Estados Unidos o que quiere hacer este proyecto en no sé dónde y tú lógicamente ya vas configurando, oye, pero has pensado cuándo vas a hacer y cuándo hay que pagarlo. Vale, pues tenemos que buscar un momento a lo mejor determinado
de la divisa que nos interese el hedgear ese riesgo. Ahí está vuestro valor ya. Ya le estás dando una serie de ideas, ya le estás diciendo y le estás poniendo en contexto. Luego ya veremos cuál es el producto a elegir o cuál eliges para poder realizar esa operación, ¿vale? Pero eso es parte de nuestro trabajo. Nuestro trabajo, aparte de gestionar riesgos y gestionar inversiones nuestras o de terceros, también es dar soluciones a la vida cotidiana de empresarios, inversores, etcétera, que muchas veces no paran más allá porque no tienen la capacidad o no hayan caído. Nosotros tenemos que tener una visión global y para eso tenemos que tener una idea global del mercado, de los diferentes riesgos, de las diferentes oportunidades o instrumentos que tenemos para poder manejar y poder asesorar y acertar o adecuar la operación a nuestros clientes. No servirá de nada que hagamos un buen relato de ello, el cliente tal, y luego hagamos la operación contraria. Estaríamos incrementando, lógicamente, el riesgo y entonces ahí perderíamos un cliente seguramente y no sé si llegaríamos hasta perder el trabajo, ¿vale? Con lo cual es muy importante no solamente tener el relato, sino no incurrir en el riesgo más importante que es entender bien las garantías, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Vale, todo claro, fenomenal, muy bien. Vale, aquí os he puesto, ay, perdona, aquí os he puesto, por ejemplo, esto lo puse a principio de año para que fijaros, estábamos en 1,04, a ver, está el precio. Mira, fijaros, aquí lo que pasa que en las opciones, ¿vale? Que creo que lo vamos a ver en la descripción, ¿vale? Bueno, aquí he puesto una tabla de precios de opciones de mercado, que las vamos a poder ver en otros mecanismos, en Vesting incluso mismo lo tenéis, también lo tenéis en CME, las diferentes cámaras, pero aquí veis que aquí están las calls, ¿vale? Y aquí están las puts, ¿vale? Y aquí están los precios de strike, ¿vale? Strike o precios de ejercicio. ¿Vale? Estos son los precios de ejercicio y estos son los diferentes vencimientos. Febrero, marzo, abril. Aquí estas opciones son mensuales, junio, ¿vale? Y entonces esto lo vimos el otro día. Este sería el precio que ahora mismo está el activo subyacente, que luego valoraremos qué activo subyacente está cogiendo, ¿vale? Y está 1,04, ¿vale? Pues yo quiero comprar una call en junio, que es de la, no, junio que no sé, pues está aquí la 1,05, pues de abril, en ese momento pues valía pues 136 pipos o 1,36 figuras. Ahora calcularemos lo que es, ¿vale? Esto es decir, estos son las primas, ¿vale? Y aquí estaría algo muy importante, que es la volatilidad implícita, ¿vale? Esto sería la volatilidad implícita que esa prima cotiza. Es decir, si tú estás comprando esta opción a este precio, la volatilidad implícita que estás pagando del activo es del 8,56, ¿vale? Que en divisas es mucho poco, bueno, es una volatilidad, fijaros que la volatilidad histórica, la high historic volatility es 8,27. ¿Vale? Pues bueno, pues sí, estás pagando un poquito más. Fijaros, en ese momento posiblemente las opciones, en ese momento todavía el euro estaba tranquilo. Bueno, pues ahora se ha disparado un poquito más la volatilidad de la divisa. Pues bueno, era un momento, volatilidades históricas relativamente, pues para hacer coberturas, para hacer cualquier operación, podíamos valorar hacer futuros opciones porque, bueno, no teníamos en ese momento determinado un sobrecoste. Pero esto sería como un listado que podríamos encontrar o para saber lo que estos son las primas, el bid-ask, la demanda y oferta, pero esto serían las primas que cotizan en mercado para poder comprar estas opciones o para poder comprar estas puts en el caso de querer cubrir o una subida del futuro, o sea, del euro dólar o una bajada del euro. Esto sería un poco una plantilla o las primas que podemos encontrarnos en el mercado donde veremos esos precios, ¿no? El strike, la prima, lo más importante, y la volatilidad implícita, ¿vale? A ver, un segundito. Vale. Y aquí tendríamos las características propias de esas opciones, ¿vale? Entonces aquí es lo que queríamos hablar. Fijaros que el contrato, el underlying, que es este, como digamos, el activo subyacente, en este caso, en las opciones sobre eurodólar, son el futuro del eurodólar. Lo hablábamos el otro día en la primera entrega, ¿no? En la primera característica sobre el mercado de opciones, ¿no? Y lo que veníamos a explicar era que el activo subyacente en este caso es, muchas veces se utilizan las opciones, el propio futuro ya creado sobre el activo subyacente, ¿vale? Y en las opciones, muchas de ellas, y en este caso pasa, que realmente el activo subyacente, cuando estoy contratando una call
sobre el eurodólar en esta cámara, realmente estoy contratando una call sobre qué, sobre un contrato de futuros del eurodólar. Por eso el contrato del SITES es exactamente igual que el que teníamos del futuro del eurodólar, que era de 125.000. En esto va a ir cambiando, ¿vale? Esto también tenemos que estar muy pendientes. Vamos a tener una evolución y diferentes cámaras. Es importante conocer qué realmente qué hay detrás, cuál es la cantidad y qué activo subyacente tenemos, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos el ticket size, el contract size, y aquí tendríamos que si yo estoy pagando el precio, en este caso, si fuera una prima de 0,008, pues si multiplicas esto por los 125.000, sería pues que cada opción de tener ese derecho te costaría los $1.087. Fijaros que es un tipo de opción que es europea, ¿vale? Entonces, estas son las características propias del mercado que vamos a poder encontrar. Las vais a poder y os invito a que investiguéis de manera activa pues en las cámaras que ya hemos trabajado en los futuros, como son la de CME, EURES, y busquéis, o incluso la propia inteligencia artificial, que nos va a ayudar en este sentido, pedir, oye, ¿dónde puedo encontrar cotizaciones de opciones sobre el eurodólar en mercados organizados? Y te va a poner las cámaras. Todo eso nos va a ayudar para que entendáis o a calcular o conocer el precio de esto. Hoy vamos a ver luego un ejercicio de cobertura con unos precios, ¿vale? Para comparar una forma de hacerlo respecto a los futuros, pero esto nos pasa exactamente igual, y en este caso, fijaros que la cámara de Chicago Mercantile Exchange, el CME, que habíamos visto hasta ahora, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda en esto? ¿Vale? Aquí os invito a que investiguéis, ¿vale? Y ahora cuando veamos el ejercicio, pues puede ser que haya algún tipo de duda adicional, ¿vale? Aquí tendríamos lo que os comentaba justo pues cuando veíamos ¿lo ves? El eurodólar, monthly contracts, ¿vale? Pues aquí tenemos el futuro, precio subyacente, europeo, ¿vale? Y aquí tendríamos pues el análisis de volatilidad, la implícita, pues la delta, que es el peso del activo subyacente a la opción. Estos son letras, las famosas letras griegas que van implícitas en el valor de las opciones, que también esto sería para un curso más avanzado y especializado de conocimientos sobre opciones, ¿vale? Y que inicialmente me interesa más esta primera parte para no profundizar y liaros componentes, pero esto es parte de lo que hay implícito en el precio de la opción, ¿no? Y para que os suenen las famosas letras griegas del valor de las opciones, ¿vale? Que alguna vez, si alguno de vosotros finalmente termina avanzando o desarrollando su carrera profesional hacia el mundo de los derivados y sobre todo hacia mesas de derivados o estructuras, pues todo esto seguramente lo trabajaréis en mayor profundidad, pero ahora inicialmente, como siempre digo, es fundamental tener un pilar básico de cómo utilizarlo. Luego ya la metodología, los cálculos, es verdad que cada vez hay programas cada vez más sencillos para poder utilizarlos y eso, pero eso nos llevaría a otra fase diferente a la actual, ¿vale? Vale. Como os he dicho, CME Group, ¿vale? Aquí vamos a tener los diferentes cruces, muchos cruces, y vas a tener opciones sobre eso. ¿Qué es posible? ¿Que haya algún mercado, algún cruce que tenga futuros y no opciones? Puede darse el caso, ¿vale? No me extrañaría que no todos los activos subyacentes que pensamos tienen desarrollado un mercado de opciones organizado, ¿vale? Siempre vas a poder pedir a tu banco de inversión o a tu casa ese momento determinado, esa estructura que quieras contemplar concretamente, ¿vale? Con lo cual, lo normal que en los mercados organizados habrá sobre aquellos activos que tengan un volumen relevante de cotización, ¿vale? Como siempre, las opciones, os dije el otro día, las opciones call, las opciones put, las compradores tienen esta estructura de gráfico. Tú pagas una prima por el derecho de comprar un activo subyacente a un precio determinado, tu beneficio es lógicamente el precio del activo subyacente sube. Si el activo subyacente no sube o cae, tu pérdida es la prima, porque tienes el derecho a comprar un bien. Y, lógicamente, si tú tienes el derecho a comprar un bien a 100 y al vencimiento está a 30, pues no vas a ejercer tu derecho y lo vas a ir al mercado y lo vas a comprar a 30, ¿no? Lógicamente, ¿no? Entonces es muy importante que visualicéis y tengáis muy claro esta estructura de formación de precios de la opción, en este caso de la opción call, porque es algo que se va a repetir constantemente en el conjunto de activos subyacentes, ¿vale? Para el que vende la opción solamente va a poder ganar la prima. En esto, los vendedores de opciones realmente son los creadores de mercado, ¿vale? Es verdad que nosotros podríamos hacer una estrategia de vender una opción, una call, siempre y cuando tuviera el activo subyacente conmigo. Es decir, yo podría tener, imaginaros, una acción determinada, imaginaros, yo tengo Telefónica,
¿vale? Una acción, una compañía española, ¿vale? Y tengo, pues, no sé, imaginaros 10.000 acciones, ¿vale? El cliente tiene 10.000 acciones. Y bueno, pues dice, oye, el mercado, pues ha habido mucha volatilidad, las opciones están caras y no quiero vender y creo que a lo mejor, no sé si va a subir mucho o poco, o se va a quedar como está. ¿Cómo puedo obtener mayores beneficios o cómo puedo, sin tocar la posición, sin asumir más riesgo y recibiendo dinero, cómo podría, pues a lo mejor obtener algo más de recursos? Bueno, el que tiene una opción, ¿vale? Él puede vender estas acciones, ¿no? Lógicamente no va a venderlas, pero él puede vender una call, ¿vale? Él puede vender una call, que ¿qué significa? Si el activo subyacente ha llegado a un precio, le van a ejecutar. En este caso, él parecerá perder, no perderá porque tiene las acciones y tendría que entregar las acciones a un precio determinado. Imagínate que el precio son 50 y a partir de 53. Pero ¿qué pasa si el precio se queda entre 50 y 48? Pues él ha recibido 3 unidades, ¿vale? 3 unidades, que suma al precio que tiene a día de hoy. Es decir, los que tienen el activo subyacente pueden vender opciones. No suele ser habitual que nuestros clientes, eso es, bien, eso estaba diciendo José Antonio muy bien, no es normal que nuestros clientes a nivel de retail lo hagan. Sí que es más normal, lo cual si gestionáis un fondo o gestionáis unas carteras institucionales, esta herramienta sí se puede utilizar. Si tú tienes el activo subyacente, es decir, yo no tengo riesgo de que si sube empiece a tener pérdidas, no, lo que dejo es de ganar. Claro, a partir de este precio, ¿qué pasa? La opción me da pérdidas, pero claro, la acción me da beneficio, ¿vale? Con lo cual, ¿qué hago? A este precio he materializado mi posición. Claro, hoy estaba aquí a 50, hoy estaba a 50, y yo no sabía si iba a subir o romper esta zona de 53, ¿vale? Pues yo ya a partir de aquí ya no tengo, realmente aunque tenga las acciones, ya financieramente hablando, ya no tengo beneficio. Lo que gano por la acción, que es este movimiento, es lo que pierdo por la opción. Todo esto es neutro, va a ser el movimiento. ¿Qué pasa? Si la acción baja un poquito y se queda aquí, yo he recibido la prima al vencimiento y vuelvo a tener la acción al precio al precio de mercado, pero he obtenido 3 euros por el camino. Es algo más sofisticado, es algo fácil. ¿Qué van a hacer nuestros clientes generalmente, o los clientes mayoritariamente de bancas privadas, carteras? Como mucho van a comprar opciones, tanto calls, porque quieren apostar o por una revalorización de un activo o porque necesitan una cobertura de que ese activo si sube, pues como sea la divisa, etcétera, les perjudica, o también van a comprar una put, que sería pues lo habitual para cubrir caídas de un activo subyacente, ¿vale? Eso es lo más habitual, pero no se extrañe que estas opciones, y esto sí que es viable, ¿vale? Siempre y cuando tengas el activo subyacente en tu mano, vas a poder en este caso vender calls para poder maximizar tu rendimiento o en un momento determinado decir, oye, yo a partir de ese nivel no me preocupa vender porque ya es un nivel muy alto o es el nivel que tengo yo de valoración adecuado. No me importa vender ese activo subyacente. Y encima, si recibo 3 euros o 3 puntos de prima por esto, pues me parece que a ese vencimiento estoy totalmente conforme, ¿vale? Bueno, pues es una estrategia a seguir. Ya te digo, insisto, que mayoritariamente vais a utilizar las estrategias contrarias de compradores de call o compradores de put. No sé si alguno de vosotros trabaja con opciones o ha trabajado con opciones y clientes y si puede colaborar esto que digo yo de utilizar más las compras que las ventas o si estáis en otro o a lo mejor alguno de vosotros también está gestionando algún tipo de fondo y, y opciones, ¿no? Pero bueno, mayoritariamente normal es encontrarnos con esas compradores de opciones, ¿vale? Entonces, vamos de nuevo al típico planteamiento que tenemos en divisa, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos, que era lo que vamos a hacer el ejercicio de ahora, pues el riesgo del importador y el riesgo del exportador, ¿no? En divisa, pues lógicamente, de momento. Luego está el riesgo del inversor o también el riesgo, lo veíamos en los futuros, recordar, tienes en la balanza comercial importador-exportador y luego tienes también el activo pasivo, si estás invertido en otro país con otra moneda o si has pedido un préstamo en otra moneda diferente a la de tu propio país, ¿vale? Entonces, el riesgo del importador, ¿vale? Es que suba la divisa en la que compra o lo que es lo mismo que baje su divisa, lo que hablábamos antes. Cuando yo voy a comprar un producto de fuera, el riesgo es que mi divisa, mi moneda local, se deprecie y que tenga menos poder adquisitivo en ese otro país, ¿no? Entonces, el importador europeo en Estados Unidos, pues ¿cómo cubre el riesgo de divisa con opciones? Si su riesgo es, que hemos dicho, yo siempre diría, para ponerlo cómodo, yo digo eurodólar, soy importador, o sea, tengo que comprar dólares en una fecha, ¿vale? El riesgo es que el dólar suba, con lo cual el euro baje, ¿vale?
Eso ya lo tenemos claro, que el riesgo de importador es que mi divisa deprecie y tenga que gastarme más euros para la misma cantidad de dólares que tenía que pagar. Entonces, cuando el riesgo del activo es que caída, ¿cómo cubro esto con opciones? ¿Qué tengo que hacer? ¿Comprar el qué? Comprando puts, ¿vale? Perfecto. Aquí compraría una put, ¿vale? En el caso del exportador, que de que se deprecia la divisa es donde cobra, o lo que es lo mismo que se aprecie mi divisa local. Un exportador es lo contrario, ¿vale? Yo voy a vender en otro país, ¿vale? Y a mí lo que me interesa es que ojalá la divisa en la cual yo voy a recibir esté muy fuerte para poder yo recibir luego más euros, ¿no? Entonces, en este caso, pues el riesgo es que el euro dólar suba, ¿no? ¿Vale? En este caso, si soy un exportador europeo, ¿vale? ¿Cómo cubro la opción? Pues con la operación contraria, ¿no? ¿Vale? Con una call, ¿vale? Con lo cual, esto es muy parecido que la compra de put es similar a priori, con diferencias, a lo que es la venta de futuros, ¿vale? Y la compra de una call, ¿vale? Que tiene esa estructura alcista, es similar a similar, parecido, o me cubre los riesgos de la compra de futuros, ¿no? En este activo está claro, ¿no? Esto es más o menos, podríamos decir, no igual, pero equivalente. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estáis de acuerdo? ¿A qué te refieres? ¿Que podríamos hacer lo contrario pero con los dólares? Sí, bueno, en este caso que estamos comprando put de euros, podríamos comprar calls de dólares, ¿no? Sería Bueno, lo sí, mismo, sí. la misma acción. Claro, el problema es, sí, sí, en efecto, en esto hay que tener mucho cuidado, porque ya lo he visto alguna vez, que la cotización, esta es la cotización internacional establecida, euro-dólar. Pero claro, como ya os líe y os diga, esta es la cotización dólar-euro, aquí ya os puedo liar muchísimo, ¿vale? Imagínate que tú el futuro, en vez de euro-dólar, es dólar-euro, ¿vale? Y, y encima te hablo en términos de un americano. Y te digo, ¿qué riesgo tiene un exportador americano? Esto es lo que hay que analizar, ¿vale? Ahora tienes, olvídate del euro dólar. ¿Ahora qué tengo? Dólar euro. En este caso me está cotizando el dólar como moneda base respecto al euro. Y estoy asesorando a un exportador americano. ¿Qué riesgo tiene el exportador americano? Es que el dólar, que se aprecia eso. El exportador americano tiene el Sí, mismo correcto, riesgo que que se este. deprecie su moneda, sí. No, no, o sea, el exportador, este es americano, ¿vale? Que se deprecie la divisa donde cobra, o lo que es lo mismo, que se aprecie su divisa local. El exportador americano, en este caso, el riesgo que tiene, ¿vale? Es que el dólar suba respecto al euro. Con lo cual, fijaros, en este caso, él tendría que comprar una call del dólar euro. ¿Vale? Fijaros, esto no cambia. El riesgo del exportador es el mismo. Pues esto es muy importante saberlo, esto es la parte. ¿Cuál es el riesgo de un exportador? Que se deprecie la divisa donde cobra. ¿Vale? El exportador americano, ¿dónde va a cobrar? En Europa. ¿Cuál es su riesgo? Que se deprecie el euro. Él lo que le interesa es que el euro esté muy fuerte, porque al cambio le van a dar más dólares. ¿Vale? Porque él ha vendido su producto en Europa. Cuanto más fuerte esté el euro, o sea, los exportadores americanos ahora, con el euro a 1,14, pues bueno, pues están contentos, ¿vale? Ahora están contentos porque exportan y que reciben esos euros en dólares son más dólares, ¿vale? La misma cantidad de euros que iban a recibir la misma cantidad de dólares que iban a recibir hace 3 meses, ahora son más dólares porque el euro está más fuerte, ¿vale? Esto es lo importante, entender todo esto, porque luego os van a jugar con muchos cambios, ¿vale? ¿Vale? Eso es la clave, por eso digo, hay que entender muy bien estos conceptos, porque luego, claro, si yo os cambio, imaginaos si os empiezo a cambiar de divisas, estamos hablando de divisas que nos suenan a todos, ¿vale? Y que son más o menos familiares. Si ya te pongo, si ya te pongo otro tipo de divisa, otro tipo de cambio, pero no podemos perder, ¿vale? La estrategia del riesgo del importador, el riesgo del exportador, y luego
la cotización. Siempre que me cotizan así esto, yo sé que esto es la moneda, es la moneda principal y está. ¿Cuál es la nomenclatura internacional a día de hoy? Esta es la válida, pero hay mercados y hay, tú ves cámaras que te cotizan en países así, ¿vale? Pues tienes que entender que están al revés, ¿vale? Básicamente, no pasa nada, ¿vale? Pero tienes que entender cuál es tu riesgo, ¿vale? Con lo cual esto, por eso digo, fijaros que se puede ir complicando bastante más, ¿vale? En ese sentido, ¿vale? Podemos complicarlo todo lo que queramos, ¿vale? Pero bueno, importante, riesgo del importador y riesgo del exportador, ¿vale? Eso es fundamental, ¿vale? Y que nosotros ahora con las herramientas que tenemos y siguiendo un poco la directriz internacional, entendemos que el euro dólar, bueno, recordad que os lo dije, es moneda fuerte contra todas y luego está el dólar contra el resto de divisas, ¿vale? Bueno, y es generalmente como cotizan las cámaras, pero atentos, por eso es fundamental lo que siempre decimos, primero que el broker me lo explique y si no, oye, características del contrato. ¿Qué estoy contratando aquí? ¿Es euro-dólar? ¿Es dólar-euro? O las características, el description, ¿te acuerdas? ¿Os acordáis que veíamos en las cámaras ese description que nos permitía en un momento determinado el poder acceder, ¿vale? Entonces, hacemos un caso, ¿vale? Que es muy parecido, muy similar, ¿vale? Pero vamos a hacer con unos precios determinados, vamos a hacer el ejercicio de cómo sería la cobertura con opciones, ¿vale? Y cómo sería con futuros para que viésemos la sensibilidad que tenemos entre un mecanismo y otro, ¿vale? Entonces, en este caso es el caso de un exportador europeo, ¿vale? Y tenemos euro-dólar, ¿vale? Que ahora lo veremos, ¿vale? De naranjas a Estados Unidos. En este caso sería el riesgo que baje el dólar. Bueno, me refiero que te refieres al caso del exportador europeo, ¿no? Caso de exportador europeo, ¿qué riesgo tiene? Que se deprecie la divisa donde cobra, perfecto, o que es lo mismo que se aprecie la divisa local, ¿vale? Exportador europeo, el riesgo que tiene es que se deprecie el dólar o lo que es lo mismo, que el euro se aprecie. Riesgo de este cliente, que el euro dólar suba. ¿Tenemos claro este riesgo? Sí, ¿no? Esta parte ya estamos en eurodólar, exportador, lo tenemos claro, ¿vale? Perfecto, eso es fundamental. Ya tenemos que el riesgo es, ya una vez que, esto pasa a ser lo más difícil, porque una vez que yo tengo ya el riesgo, pues los derivados ya es mucho más sencillo. Además, hemos dicho que recibe 1.250.000 dólares en junio, ¿vale? Y puedo hacer futuros y opciones. Yo aquí ya tendría que saber, ahora veré cómo calculo los contratos, etcétera, pero yo ya tendría que saber qué tendría que hacer en futuros, ¿no? En futuros y en opciones. En futuros, ¿qué tendría que hacer para cubrir este riesgo? ¿Comprar o vender futuros? Venga, animaros. Mi riesgo es que el eurodólar suba. Comprar, ¿vale? En futuros compro y en opciones comprar, ¿vale? Como dice Raúl, una call, ¿vale? Estos serían los dos mecanismos, ¿vale? Que yo tengo para qué, para cubrir este riesgo, ¿vale? Ahora voy a ir al mercado, ¿vale? Yo ya sé, al cliente ya le digo, oye, pues vamos a cubrir este riesgo, tu riesgo en este caso es que el euro dólar suba, ahí que tienes, nuestra labor es ponerle en contexto, pues fíjate, venimos de 1,0 poco, estamos en 1,14, esto no ha terminado, pensamos que puede terminar en 1,25, 1,30, que es un 10% adicional, tú vas a recibir esto justo, a lo mejor después de verano, o en verano y justo en mitad de la guerra comercial, imaginaos que esto de junio pues sea septiembre del 25, ahora estamos hablando de este año, ¿vale? Ya pues justo tenemos el verano, tenemos a Trump ahora en julio, a ver qué hace con los aranceles, aún así parece que tienen intención el gobierno de debilitar el dólar para que haya otras monedas que paguen ese peaje de esa moneda reserva. Tú le cuentas, pero realmente a él le da igual lo que le cuentes, pero tú dices, pero es que tú tienes un riesgo, ¿vale? Si el euro sigue subiendo, tú vas a recibir menos euros por esos dólares, ¿vale? Que tú vas a recibir. Tú vas a recibir 1.250.000, pero si el euro sigue subiendo, esto cambiado a euros más altos, pues vas a recibir menos. Con lo cual, si tú ibas a tener aquí, habías calculado que el contravalor era, me invento, 1.000.000 de euros, ¿vale? Un 10% adicional, pues vas a ser 900.000 euros. Vas a dejar de ganar
100.000 euros simplemente por el tipo de cambio. Tú ya has hecho tu operación comercial, tú ya has conseguido vender tu producto, tú ya tienes un margen. No juegues o arriesgues una fluctuación. Entonces tienes que cubrir. ¿Cómo vamos a cubrir esto? Bueno, pues tenemos dos opciones, le dices. Tenemos comprar futuros o comprar opciones call. Y hay que explicarle cuáles son los riesgos y cuál es su valoración en mercado para poder explicarle cuál es la mejor o la que creas que pueda ser conveniente, ¿vale? Y de esto pues vamos a ir ahora a un Excel, que es donde vamos a desarrollar esa actividad, ¿vale? Objetivo, cubrir una exportación de 1.250.000 y valorar si es mejor. Ahí va, esto no. Y valorar si es mejor. Entiendo que veis el Excel, ¿no? Si no lo veis, me lo decís, porque a veces me lío con este ordenador. ¿Vale? Bueno, vale, precio. Vale, perfecto. Precio del spot, ¿vale? Precio de cómo está ahora mismo el precio de fijaros, vamos a empezar por el futuro para que no haya líos, ¿vale? Vamos a poner aquí para que quede moderno, septiembre 25. ¿No? Vale. El precio del eurodólar hoy, 1,08, ¿vale? Está en el mercado. Eso quiere decir cómo está el tipo de cambio actual, ¿vale? Precio del futuro a septiembre del 25, ¿vale? Yo me voy al precio futuro, recordad que el precio del futuro tiene en cuenta el diferencial de tipos de interés que hay en este periodo en estos meses hasta 25, ¿vale? El diferencial entre Estados Unidos y Europa, y me dice que es 1,0895, ¿vale? Ya está, ¿vale? Ahora veremos y me pide unos márgenes de 2.200 para tener en cuenta, ¿vale? Esto sería hoy a 1,08, si yo quiero cubrir mi riesgo, que era que el eurodólar suba, ¿vale? Pues yo sé que puedo asegurarme un tipo de cambio de 1,0895 a septiembre del 25 comprando futuros del eurodólar y ahora veremos, ¿vale? Si voy a opciones, ¿cuál es el precio del spot? Cuidado, es el precio del futuro de septiembre del 25. Recordad que yo no voy a cotizar sobre 1,08, sino ya voy a ver cómo está el futuro de septiembre, ¿vale? El que yo estoy calculando y es el sobre este precio. Y tengo que comprar una call. Y me dicen que esa call vale 1,09. Perdona, tengo que comprar la call 1,09, ¿vale? Este es el precio 1,0855,95, es el precio el precio de ejercicio, el precio lo diré, el precio del activo subyacente y la call que compro, que sería el strike, 1,09, ¿vale? ¿Cuánto vale esa prima de tener el derecho a comprar el eurodólar a 1,09 en septiembre del 25? ¿Vale? 0,0087. Y el contrato es 125.000. ¿Cuál es el coste monetario por cada contrato? Recordar, multiplico el contract size por la prima pagada y cada contrato me cuesta 1.087. Este sería el contrato por unidad y este es el margen por unidad, ¿vale? Futuros margen en opciones prima pagada y desembolsada, ¿vale? Contrato exactamente igual en las opciones 125.000, en el valor del contrato 125.000. En este caso lo he hecho sencillo. Recordar que el contrato del eurodólar, ¿vale? Son 125.000 euros, ¿vale? Y no dólares. En este caso, ¿vale? Lo he puesto sencillo para los cálculos para que el contrato sea de 125.000 dólares, ¿vale? Y nos haga clavados 10 contratos, ¿vale? Porque me interesa más el concepto que la metodología exacta. Pero recordar que esto, si no, no sería 125.000 euros, sino serían más dólares porque está 1,0895, ¿vale? Y yo tengo que cubrir, ¿cuántos? 1.250.000 dólares. Y hemos dicho esto, lo voy a poner aquí para que quede claro, que son dólares, ¿vale? Este contrato es de dólar, ¿vale? Entonces tengo que cubrir 1.250.000. ¿Cuántos futuros y opciones tengo que hacer? 10, ¿no? Todo es clarísimo. 125 por 10 contratos. ¿Y qué tengo que hacer de futuros? Comprar 10 contratos. ¿Qué tengo que hacer de opciones? Comprar 10 opciones, ¿vale? ¿Cuál es la inversión que tengo que realizar o el margen? Inversión o margen de garantías. Inicialmente en los futuros, ¿cuál es? El margen que me piden, los 2.200, el cliente tiene que depositar 2.200 por 10, 22.000. Vale. ¿Y cuál es en la opción? ¿Hay margen adicional? Posiblemente. ¿Hay dudas? Sí, sí, puede ser que en función de la fluctuación y como es una cobertura a verano, si el mercado cae, me van a pedir garantías para asegurarme que tú
ya has materializado la operación. ¿Porcentaje adicional? Sí. Tiene que decirle, puede haber. En opciones, ¿qué va a pasar? Yo voy a gastar, el valor de cada opción era 1.087, voy a gastarme 10.875 dólares. ¿Hay margen adicional? No. Yo tengo ya el derecho adquirido, pero no la obligación, ¿vale? Eso sería un poco como los flujos, ¿no? Tú le dirías a los clientes, vale, en este caso tú tienes el derecho pagando 10.875 de comprar el tipo de cambio ¿a qué? A 1,09, ¿vale? Que más 1,0987, fijaros el break-even. Aquí vemos la diferencia de precio, de encarecimiento de un producto y otro. En el futuro, yo lo he comprado a 1,0859,5. Ya está asegurado a ese precio. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo recibo 1.250.000 dólares, ¿vale? Yo ya sé que yo voy a cambiarlos a 1,0895. Va a ser. ¿Vale? Va a recibir 1.151.000 euros, ¿vale? Eso es lo que va a recibir. Y ya lo tiene asegurado, ¿vale? Imaginaos que su margen, él producía y ya sabe lo que va a ganar. Él ya con esto sabe exactamente lo que va a ganar y lo materializa al instante. En la opción, entre el precio de ejercicio, que es 1,09, más la prima o coste que tengo, si le sumo, el break-even es 1,0987, es decir, más 1.250.000, que es lo mismo, dividido 1,0987, ya voy a recibir 1.137.000, ¿vale? Si en el caso que el mercado suba, yo me aseguro que en el peor de los casos con la opción, en esto es obligatorio, ya está cerrado, ¿vale? Y en este caso, me aseguro que en el peor de los casos voy a obtener este rendimiento, porque mi break-even va a ser 1,0987. Y ahora lo vamos a ver, ¿vale? ¿Cuál sería la estructura de la opción? ¿Vale? Este sería el dibujo de la opción. Si yo vengo el precio y el valor de la opción, vemos lo que vale, a 1,0987 vale 0, y a partir de ese momento, ¿vale? 1,0987 sería 0, y a partir de ese momento la opción vale dinero, ¿vale? Empieza a ganar, lógicamente, pero yo ya he cubierto este precio. En el cash ya gana, pero tiene la valoración, y esto sería, como digamos, el gráfico realizado para la opción. En el gráfico del futuro, el break-even es 1,08595, todo lo que suba me va de dinero, pero que me lo va a quitar los dólares que yo voy a cambiar. Esto recordad que es un hedge. Aquí hedgeo 1,08595 y aquí hedgeo a 1,0987. Esto es la diferencia, pero tiene una consecuencia. Claro, dirías, oye, todo el mundo diría, no, oye, yo voy a hedgear aquí. Bueno, vale, eso siempre y cuando lo tengas clarísimo o tengas un margen que no te puedes equivocar nada, ¿vale? A lo mejor no ganas estos 20.000 euros, es parte del margen de lo que ibas a ganar, ¿no? Pero eso sería una opción, si el convencimiento que tienes es muy claro y dices, yo lo quiero cubrir ya porque el mercado sigue para arriba y no quiero asumir este sobrecoste posible. O qué pasa, y aquí ponemos el escenario, qué pasa en el momento que el eurodólar, en vez de cuando llega a vencimiento, en vez de estar por arriba, está a 1,02, ha bajado, ¿vale? El futuro te va a dar las pérdidas, con lo cual tú sigues materializado, pero en la opción recordar que aquí solamente voy a perder la prima. Y aquí hacemos un escenario, ¿vale? De precios forward, ¿vale? ¿Qué pasa en el caso que esté 1,12? ¿Vale? Es decir, en efecto, has hecho muy bien la cobertura con ambos lados. El futuro, ¿qué me va a dar? Una diferencia entre el precio de 1,12, ¿vale? Menos el precio de compra, el 1,08595 por número de 10. Es decir, el futuro me da un beneficio de 42.562. Me lo va a quitar del contado y estoy cubierto a ese resultado. ¿Qué va a pasar con la opción? Vale, voy a ganar 26.000, pero yo estoy cubierto a 1,09875, ¿vale? En este caso, cubre parte de la función. Esta diferencia, ¿vale? Ya la tengo aquí recogida también en el precio del contado, ¿vale? ¿Qué pasa a 1,10? Fijaros, y aquí pues el futuro me sigue dando dinero y la opción en cambio ya pues me ha cubierto poco, me ha dado un poquito de plus, pero el futuro ya me había ahorrado mucho dinero. ¿Qué pasa a 1,08? Fijaros, el futuro ya me da pérdidas y la opción, en cambio, que sería 23.000, no es 23.000. ¿Cuál es el coste real? 10.000. ¿Vale? Aquí todavía es. Pero cuando baja mucho, 1,05, el futuro me va a arrastrar, es decir, voy a dejar de ganar en el contado casi 45.000 euros, mientras que en la opción te voy a tener una pérdida de 10.875 y el resto va a ser opcional. Este ejercicio, lo que viene a decir que no es que sea ni mejor ni peor un producto u otro. Os lo comenté el otro día. Hay que valorar primero
Si la volatilidad es muy alta, yo recomendaría hacer futuros. Si la volatilidad es estable, podemos valorar una cosa y otra y va a depender del convencimiento y el margen que tenga el cliente en la operación. Si el convencimiento es alto de que hay que cubrirlo sí o sí y de manera inmediata y al precio actual, porque no tengo margen de actuación, hay que hacer futuros. En el caso que yo tenga margen de actuación, no tenga una visión clara y pueda tener algo de margen para poder especular y la volatilidad sea baja, podría hacer esa cobertura con opciones porque en el caso que el mercado vaya a mi favor, es decir, que en el caso que el dólar se apreciase y yo pudiera recibir más euros por esos dólares vendidos, yo sé que mi limitación o mi coste por la estructura del derivado es solamente el precio de la prima. ¿Vale? ¿Alguna duda o muchas? ¿O ninguna? Todo claro, fenomenal, perfecto. Vale, y eso es muy importante. Entonces, el mensaje, que podéis hacer este ejercicio con cualquier otro tipo de estructura, el mensaje no pasa más allá de decir si es mejor uno u otro. Va a depender en gran medida de la situación del cliente, de sus necesidades reales y del momento de mercado. Por eso, nuestra labor es cada vez más importante, porque no es solamente dar compra futuros o compra una call, que bueno, eso yo creo que incluso vos lo preguntas a chatbots de estos, pues en un momento determinado te lo puede hasta decir, ¿no? Y si se equivoca, pues es la culpa del ordenador. Sino nuestra labor pasa mucho más allá, es una labor de análisis, por eso la importancia de seguir los mercados, ver cómo están, ver las volatilidades, es decir, tenemos que tener una visión mucho más global, etcétera, tener una visión macroeconómica de las divisas, que nos pueda tener una opinión, sea acertada o no, porque realmente el cliente cuando hace un hedge, lo que quiere es reducir o cancelar un riesgo que tiene. Otra cosa es que quisiera hacer una inversión especulativa en divisa. ¿Vale? Bueno, pues ahí podemos optar exactamente igual. ¿Estás convencido que el euro dólar va a subir? Pero seguro, no, esto se va a ir a 1,50 y me arriesgo todo, me da igual, o veis si sigue, si se aprecia, voy a seguir comprando, vendiendo dólares y tal, ¿vale? Pues hacemos futuros. Cuando no lo tiene tan claro o quiere hacer una apuesta, pensar que las opciones, también, claro, es en un plazo determinado, ¿vale? No es que va a pasar un año. Yo tengo esa opción a verano. Si esto pasa después de verano, esa opción ya se ha perdido. Es decir, igual que el futuro. ¿Verdad? Que el futuro, ¿qué va a pasar? Pues hacer el rolo, que es más barato, ¿vale? Y la opción, pues volver a comprar otra opción. Si tú quieres seguir haciendo esa estrategia, ¿vale? La vas a poder ir rolando o pasando de vencimiento en opciones que pagando primas. En futuro solamente tienes que cambiar un contrato por otro con el coste que hay de la financiación o diferencial de intereses. Es decir, es más barato, posiblemente en términos financieros, hacer en una posición de cobertura larga, hacer el futuro antes que la opción. La opción tiene tantos componentes y generalmente se debe utilizar con volatilidades bajas y cuando tienes dudas fehacientes o quieres realizar una apuesta relativamente relativa. Es decir, que no quieres tampoco, pues no lo tienes tan claro. Esa es un poco la experiencia, te viene a decir desde el punto de vista de compra de la opción. ¿Vale? No estoy hablando de la gestión de libros de volatilidad, venta de opciones, etc. Estoy hablando única y exclusivamente desde ese punto de vista. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí era un poco la sesión de hoy. No sé si que tenéis algún tipo de duda, algún tipo de inquietud que queráis que comentemos sobre esto, sobre cualquier otra cosa. Aquellos que no habéis estado a lo mejor al inicio, que hablábamos un poco del entorno actual, cualquier duda que os llame la atención, inquietud. Y bueno, también os adelanto, como os he dicho, que creo que la semana que viene, que volvemos a tener clase doble, que suele ser, pues eso, hora y 20, hora y media, ¿vale? Pues analizaremos, creo que tenemos, no sé si presentar la actividad 3 o avanzaremos en opciones, pero sí que tendremos una clase de avance de examen donde explicaremos un poco por encima las líneas de cómo os voy a medir. Es algo que comentaba antes y para aquellos que no estuvierais, que lo supierais, que queda grabada, pero como algunos de vosotros se incorpora un poquito más tarde, que lo supiera, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo seguro? ¿Habéis operado en derivados alguno de vosotros? ¿Para vosotros o para clientes?
¿Alguna cosilla para ti mismo? Bueno, pues oye, para uno mismo ya es ser valiente. Con opciones y acciones. Vale. Muy bien, pues ya es ser valiente. Podríamos hablar en el caso de acciones, también hay otro derivado que se llaman los CFDs, ¿no? Son contratos de futuro con diferencias que cogen la liquidez de la acción y la ventaja del futuro. Es decir, cada vez se van a ir sofisticando, ¿no? Y cada vez yo creo que el mundo financiero tiene muchas capacidades de generar constantemente precios, mecanismos mecánicos realmente de generación de precios, con lo cual te permite que va a haber pues, seguramente una expansión. Pero el fenómeno de todo, recordar que gran parte no estaba tan centrado en la parte a lo mejor más especulativa o de inversión, sino en la parte de hedge, ¿no? Entonces, de hecho, la mayoría de los clientes cuando lo utilizan o cuando lo utilizamos, generalmente lo utilizamos con una vía hedge, aunque de verdad que las opciones y los futuros desde un punto de vista de inversión, gestionándolos, sobre todo las opciones en términos de la volatilidad, es un negocio muy rentable, ¿vale? Cuando se dispara la volatilidad, y poder vender opciones, tanto cuales como put, y poder gestionar la delta o el activo subyacente, permite retornos importantes, sobre todo para las bancas de inversión, etcétera, ¿vale? Con lo cual, si alguno de vosotros cae en esa línea, seguramente verá ese desarrollo que también es relevante, ¿no? Es un mercado en ese sentido interesante, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a ir, lógicamente, afianzando estos conocimientos, bastante tenemos con lo que vamos viendo y bueno, y es muy importante que sean muy sólidos esta formación, ¿vale? Y yo de back office, pero lo gestiono en la mesa de operaciones. Bueno, pues sí, en efecto, Cristina, tú verás si estás en una entidad o en una gestora o en un banco, pues verás que utiliza mucho los futuros y las opciones y a lo mejor desde el punto de vista de back office ves las liquidaciones, verás la cuenta de pérdidas y ganancias, las garantías que os van pidiendo, el saldo de la cuenta, que es interesante, pero bueno, vas entendiendo un poco, a lo mejor pues ya, o las estrategias o el análisis, o en función de donde estén, pues de estos productos. Fenomenal. Pues me alegro mucho que también os estéis familiarizando. Fenomenal, muy bien, Cristina. Pues me alegro mucho. Bueno, pues por mi parte, poco más. Si no tenéis ninguna duda, pues veríamos la semana que viene con este espacio para seguir avanzando y recordando, insisto, que también lo he dicho al principio, ese esfuerzo final que nos queda este mesecito, pues un poco para luego los exámenes, que son, creo que son el día 7, ¿no? 11 de junio, de julio. Julio, es el viernes de ese 11, 12, 13. Bueno, que nos queda un poquito un mes, ¿no? Que no es nada. Y bueno, vamos a hacer ese esfuerzo final y que sigamos pues, adquiriendo conocimientos y destrezas para nuestra vida profesional. Bueno, nos vemos la semana que viene y ha sido un placer, como siempre, estar con todos vosotros. Hasta la semana que viene.